Mi estimado Pedro, buenos días, andamos por acá, muchas gracias por la paciencia. ¿Estás? Muy gentil, bien, aquí terminando la otra de Design Thinking, ya sabes, aquí atendiendo todas las pistas, muchas gracias. Muy Pedro, bien. si quieres, podemos acompañarnos, permíteme un momento, déjame, porque la gente no necesariamente sabe quién eres por acá, Ujú. estuvieron ayer necesariamente, dame un minutito, por favor. Pues bueno, pues estamos aquí con el buen Pedro López Cela. Eh, Agradeciendo a todos su tiempo y su paciencia, pues presentándoles a Pedro, como comentaba el día de ayer, una persona que tengo poco tiempo de conocer, pero con muchas empatías, muchas coincidencias. Y Pedro, pues es un emprendedor tecnológico de más de 25 años de experiencia en los mercados americano, asiático y europeo. Actualmente es Chief Imagination Officer de Canao Innovation Venture Builder y CEO del Tech Company Builder, director de fondos de inversión, emprendimiento y desarrollo de empresas de base tecnológica como Red OTT México, fundador de Hardtech Ventures. Es un puente de innovación que conecta Latinoamérica con Asia y Europa. Es miembro embajador del ExoWorks, el ExoLever. Ha sido mentor y juez de Mass Challenge, Village Capital y Endeavor, entre otros, para temas de emprendimiento. Es miembro del Consejo Red OTT, de Woman Project, INEAL, por mencionar algunos, y personalmente he entrenado y mentoreado a más de 1.500 emprendedores que ya han iniciado más de 400 proyectos exitosos a nivel mundial. Es instructor líder de nodos binacionales de innovación en ciencias de la vida, energía, agritech, etcétera. Yo lo comenté el día de ayer y otra de las cosas que a mí me encanta que es que está en todas las pistas, o sea, cada pista que toco, cada pista que me lo encuentro. Entonces, esta dinámica que tiene el hombre es impresionante. Y bueno, pues agradecerle que una vez más esté con nosotros ahora con ese tema de emprendimiento de la nueva era que creemos que es importantísimo tener esta visión a largo plazo, mediano plazo, largo plazo, a pesar de las condiciones en las que estamos en este momento. Y pues sin más preámbulo, mi estimado Pedro, te agradezco mucho. Creo que tú tienes control de tu presentación, si Sí, no me equivoco, pues adelante, por favor, y creo que seguimos por aquí teniendo algunos participantes de recién ingreso, pero pues ujú. aquí estará todo grabado para que puedan revisarlo más hacia adelante. Pues bienvenidos todos y adelante, Pedro, por favor. ¿Ya ven mi pantalla completa? Bueno, muy emocionado de platicar con ustedes y especialmente porque ¿Están viendo mi pantalla completa, Eugenio? Pero fíjate que está como que muy chiquita la pantalla, no, no está cubriendo. Ahí está ya. ¿Ya? Ya listo, Pedro. Buenísimo. Muy emocionante para mí platicar con ustedes de este tema porque uno de los retos importantes en los países hispanoparlantes es que entendemos el tema de emprendimiento como una actividad que tiene que ver más con entretenimiento de jóvenes universitarios que o están haciendo sus pininos o están buscando chamba o están eh, pues disfrutando ser ninis, ¿no? Y nosotros entendemos el emprendimiento más bien como lo señalan instituciones tipo el, no sé, Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, en donde estamos hablando de gente que básicamente tiene un perfil muy empresarial, con la diferencia tal vez que el empresario está como mucho más acomodado en modelos de negocio existentes y enfocado mucho en tema de operación y ejecución de modelo de negocios, mientras que el emprendedor es una persona que está en etapas un poco más tempranas de los modelos de negocio, ¿no? Buscando mercados nuevos, tratando de generar este rollo de los océanos azules y tratando de reinventar las industrias, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de gente que tiene capacidades de disrumpir, capacidades de generar industrias y evidentemente crear corporaciones y empresas y etcétera, etcétera, ¿no? Fuentes de empleo, derrama económica, cadenas productivas. Y es importante decirlo porque en el sector productivo después, insisto, se tiene como que esta concepción de que esto del emprendimiento pues son los chavitos tratando de aprender a ser empresarios, ¿no? Y en países donde se habla inglés, en vez de español, el entendimiento del concepto de emprendedor, de entrepreneur, es totalmente diferente. Peter Diamandis es una de las mentes brillantes de nuestra generación. Seguramente varios de ustedes lo conocen. Él es fundador de Singularity University, es fundador de XPRIZE
está muy metido en temas de ciencias de la vida y cuestiones del espacio, etcétera, ¿no? Para los que no lo conozcan, búsquenlo. Tiene 2 libros extraordinarios, uno que se llama Abundance, que es el primero que cambia la forma en la que la gente empieza a entender el mundo, con esta concepción de que ya no vivimos en modelos de escasez, esos valores que antes teníamos con ciertos, no sé, productos, por ejemplo, ¿no? Diamantes carísimos porque había muy pocos y era muy difícil obtenerlos, pues hoy por hoy se pueden hacer en laboratorio y entonces uno de muchos quilates con una claridad impresionante cuesta básicamente $10, por ejemplo. Y después saca otro libro súper importante que se llama Bold. Ese es mucho más reciente, tendrá tal vez como 2 años, una cosa así, tal vez 3, en donde sigue hablando de este tipo de temas. Y me gusta mucho la visión de Peter porque es una persona que entiende cómo poder conectar cosas e identificar oportunidades. Y la frase, pues yo creo que es lo más claro que hay, ¿no? ¿Quieres convertirte en un billonario? Ayuda a 1 billón de personas. Y este tema de que los grandes problemas de la humanidad pues es donde realmente están las oportunidades, yo creo que lo hemos estado viendo poco a poco con lo que se ha desenvuelto en los últimos 5 o 10 años, pero especialmente en lo que está pasando ahora, ¿no? Esas empresas que están enfocadas en atender a grandes grupos poblacionales en temas que tienen que ver con energía, que tienen que ver con potabilización de agua, que tienen que ver con cuestiones de alimentación, que tienen que ver con cuestiones de educación. Ahí es donde realmente están los volúmenes y las oportunidades importantes. Y el dato interesante es que no solamente estamos hablando de volumen, sino también estamos hablando de empezar a mover a la gente hacia otro nivel de estadio, ¿no? Que eso es lo importante. Pero ¿y esto por qué es importante? Preguntarán algunos de ustedes, sobre todo gente que esté como en negocios tradicionales. Conocerán a este señor, se llama Buzz Aldrin, es una de las personas que viajó en el Apolo. Y el planteamiento, ¿no? Que es con lo que detonamos hace prácticamente ya 10 años programas de emprendimiento con el gobierno americano es, me prometieron colonias en Marte y pues el tema de las startups que yo estoy viendo pues son Facebooks y Snapchats y ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿qué está pasando con el tema del emprendimiento? ¿Qué está pasando con el tema de las empresas? ¿Por qué el planeta no está entendiendo realmente hacia dónde debe de enfocar el valor y cómo podemos empezar a migrar? Y la pregunta pues inmediata, por lo tanto, es entonces, ¿qué es eso de emprendimiento? El concepto como tal arranca hace muchos años, no me quiero poner muy teórico, pero este señor Schumpeter que hace muchísimos años hace el planteamiento de que un emprendedor es un agente de innovación económica, es una persona que hace cambios revolucionarios a la manera en la que se están haciendo los negocios. Para darles una idea, porque luego también, por ejemplo, en lugares como México, pues nos da la impresión de que esto del emprendimiento nació gracias al tema del Instituto Nacional del Emprendedor y pues el tema es mucho más viejo que eso. Les diría yo de manera súper importante, gracias al presidente Obama. El presidente Obama hace muchos años dirige un discurso basado en un grupo de científicos que estábamos apoyando la manera en la que se estaban transformando las patentes y las innovaciones del ecosistema de la National Science Foundation en Estados Unidos, primero en productos y luego en empresas. Y básicamente hace un discurso muy emocionante, sobre todo para los que andábamos metidos en ese tema, ¿no? En donde habla de que el emprendimiento es una palanca de gestión de cambio y que puede operar como un motor de desarrollo regional, porque al final del día, un emprendedor en el sentido más amplio del término es un agente de cambio y de innovación. Y desde ahí es de donde les quiero yo platicar de qué es lo que se debe de entender ahora por emprendimiento, ¿no? Este es el índice global de emprendimiento. Es un estudio que se hace a nivel global por distintas instituciones a través de universidades o centros de investigación que representan a estas organizaciones. En el caso mexicano, quien controla estos temas es el Tecnológico de Monterrey. Pero miren qué lamentables los números, ¿no? Estamos en el lugar 75
a nivel global, y vean los países que tenemos del 74 para arriba. O sea, evidentemente Estados Unidos es otro boleto, son un país que entiende el tema del emprendimiento como parte de la misma cultura, y de ahí vienen cosas como el sueño americano, por ejemplo. Pero luego vienen otros países que a lo mejor pues no fuera tan evidente para nosotros que fueran emprendedores, ¿no? Como los franceses, por ejemplo, que tenemos luego ahí un chorro de prejuicios, Luxemburgo, Estonia, en fin. Y el tema es que estamos en el 75, ha habido varios estudios, el Banco Mundial liberó uno hace algunos años, en donde salían unos números bastante extraños y como que muy contradictorios a primera vista, en donde decía que México era uno de los países más emprendedores a nivel mundial, pero sin embargo, el tema crítico ahí era que era de los menos innovadores. Y cuando uno se metía a entender cómo estaba el tema del estudio, pues el resultado era muy simple. Los mexicanos emprendemos porque no tenemos trabajo o porque estamos buscando una nueva fuente de empleo. Y entonces eso en automático lo que quiere decir es que estamos buscando un ingreso inmediato. Hay un estudio que seguramente habrán visto, y si no, búsquenlo, está muy interesante. Hay varios, inclusive videos en YouTube, de universidades en Estados Unidos. Creo que es Stanford la que detona todo esto, con niños y malvaviscos. Y la pregunta es si se pueden esperar cierto tiempo, creo que son como 5 o 10 minutos, sin comerse el malvavisco en un salón solos, y en caso de que se aguanten ese tiempo les van a dar otro malvavisco más. Y eso predice qué tan exitoso va a ser esa persona en el entendido de la retribución o la satisfacción inmediata y el esperar un poco para tener una mayor satisfacción. Y es lo que nos pasa con el tema del emprendimiento. En el caso mexicano, como emprendemos porque necesitamos ingresos o porque no nos está alcanzando o porque no tenemos trabajo, entonces pues el tema de la innovación no es importante, lo importante es el flujo, ¿no? Y es lo que nos diferencia, les diría yo, sobre todo de otros países. Sí de Latinoamérica, por supuesto, pero sobre todo de países del norte del planeta, que en teoría es donde estamos ubicados nosotros, aunque aparentemente la economía dice otra cosa, ¿no? En el caso de los países que están en otros niveles, pues hay un tema muy apalancado en cuestiones de innovación tecnológica, y eso es un componente crítico que entra directamente en el tema de los emprendimientos. Una cosa que platico yo muy seguido, lo platicábamos ayer, es que prácticamente crear un producto nuevo o crear un negocio nuevo es tan complicado, haciéndolo con miras a hacer un tema súper sofisticado, grande y robusto, como lo sería de complicado hacer algo que realmente no va a ser así. ¿Por qué? Pues porque el proceso es básicamente el mismo. Entonces, copiar un producto de mi competencia, replicarlo y colocarlo en el mercado, probablemente me va a ahorrar solamente la parte de colocación, porque a lo mejor mi competencia ya hizo ese caminito y ya está la industria. Pero todo el proceso previo que tiene que ver con el desarrollo de producto, pues de todos modos lo voy a tener que hacer. Y además a la hora de que llegue yo al mercado no voy a ser el primero, voy a ser el segundo, y entonces en vez de meterme en un océano azul voy a estar en uno rojo, y entonces aquello va a ser una carnicería porque seguramente ya es un mercado que está funcionando. Entonces mis posibilidades de tener un impacto grande y por lo tanto de darle valor al mercado, pero además de poder capturar valor y por lo tanto de crecer mi negocio y tener mayores fuentes de empleo y etcétera, etcétera, pues eso se ve disminuido. Así es como se ven hoy por hoy las brechas del emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? Bastante lamentable, y sobre todo cuando vemos, por ejemplo, el comparativo con otros países que están pues mucho más arriba de la tabla, como Singapur, Estados Unidos o Finlandia, pues vean el gap que hay entre la raya amarilla de la araña y la azul. Es una cosa brutal. Y parte, insisto, porque creo que hay un mal entendimiento del tema de qué es eso del emprendimiento. Entonces, pues empecemos con definiciones para tener una base común de entendimiento. Emprendimiento es un proceso de iniciar un negocio. Y uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido en los últimos años es que la diferencia entre una startup y una empresa
es que la startup es una organización que está buscando un modelo de negocio, que a lo mejor tiene hipótesis, a lo mejor hipótesis educadas, porque la gente que está impulsando ese proyecto ya tiene algo de información, ya tiene algo de experiencia, hicieron tal vez investigaciones de mercado, customer discovery, grupos de enfoque, qué sé yo, pero al final del día todavía no tienen el modelo de negocio. Quien sí lo tiene es una empresa que lo que hace es ejecutar el modelo de negocio, es decir, esas típicas tragedias que oímos en todos lados, tal vez a algunos de ustedes les pasa, de que no hacemos planeación porque estamos clavados en operación. Es el síntoma típico de las organizaciones maduras que al final del día lo que les está pasando es que tienen un modelo de negocio que funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienen un cliente identificado, ese cliente que tienen identificado tiene un problema que conocen perfectamente bien o una necesidad, que a esa necesidad o problema ustedes ya propusieron una solución a mercado y está empaquetada en un producto o en un servicio que le hace todo el sentido a su cliente, y entonces las únicas dos cosas que tienen que hacer ustedes es salir a vender el producto y cobrar por ello, punto. O salir a prestar el servicio y cobrar por ello, punto. Y eso es ejecución de modelo de negocio. El caso del emprendimiento es la etapa previa, es la etapa en la que estamos tratando de entender si el cliente que yo creo que existe realmente existe o no y validarlo, si el problema que yo creo que existe es relevante para ese cliente o no, y luego pues empezar a hacer todo el planteamiento de qué tipo de solución, llámese producto o servicio, voy a ofrecer a mercado, contra qué voy a estar compitiendo, dónde me voy a diferenciar, por qué mi propuesta de valor va a ser más contundente. Y es esa etapa previa en donde además realmente puedo hacer planeación estratégica de impacto y a largo plazo. Y el tema de innovación que hablábamos hace rato, que insisto, va directamente ligada al tema de emprendimiento, ¿no? No podemos hablar de startups si no estamos hablando de innovación. En el caso de las pymes normalmente es otra cosa. Pero si lo que queremos es tener una oportunidad de escalamiento, de crecimiento rápido, que el negocio prospere y que tenga un impacto relevante en el mercado, tenemos que estar pensando necesariamente en cuestiones de innovación. E innovación, para no irnos con demasiadas palabras, pues básicamente se tiene que traducir en que la caja de mi empresa suene. Si no suena, no va a haber innovación. Lo que tienen ustedes que estar haciendo, insisto, pues es entender perfectamente al cliente, pero la necesidad, pero si la solución funciona y que haya una diferencia considerable, lo suficientemente considerable como para que genere yo un impacto en el mercado. Dicho de otra manera, hay un señor que se llamaba Clayton Christensen, que era de los, les diría yo, las mentes brillantes de la Escuela Kennedy de Negocios de la Universidad de Harvard, que acuñó un término que le llamaba job to be done. Job to be done transforma la forma en la que se desarrollan los negocios, porque el planteamiento que hace Clayton básicamente es que tenemos que entender que la gente no compra productos y soluciones, productos y servicios. Lo que hace es contratar soluciones. Y entiéndanlo ustedes desde su posición personal o inclusive profesional. Hoy por hoy ustedes tienen que resolver una tarea en el sentido que ustedes quieran. Que sus hijos tomen clases, que ustedes puedan tener una reunión con su cliente vía tal vez llamada o videoconferencia, funciones como el tema del supermercado, a lo mejor alguna herramienta que utilizan para alguna labor específica de la oficina. Todo eso son tareas específicas que ustedes tienen que resolver. Y lo que dice Clayton es, la gente busca soluciones a esas tareas que tiene que desempeñar. Y dependiendo de lo relevante y lo complejo de la tarea, es el tipo de solución que va a estar buscando la persona. Hay algunos trabajos, algunos jobs to be done, que simplemente ya se tiene un proceso muy específico, donde son tareas muy sencillas, donde no requieres herramientas sofisticadas, y hay otros que no, pero si partimos del entendido de que la naturaleza humana siempre nos lleva a tratar de facilitarnos la vida lo más que se pueda, pues eso implica que los clientes que necesitan resolver tareas siempre van a estar buscando soluciones que les funcionen de la mejor manera posible y que haya la menor fricción posible para que puedan resolver dicha tarea, ¿no?
Ahora, si regresamos a lo que estaba diciendo Peter, el tema de lo de 1 billion people, entonces ahí es cuando empezamos a entender que si el llevar a cabo el arranque de un proyecto lo quiero hacer yo por mi cuenta, lo quiero hacer como parte de lo que estoy haciendo en la empresa en la que trabajo o la empresa que tengo, y que ese camino me va a implicar tratar de entender quién es mi cliente, qué necesidad tiene, qué tipo de soluciones están hoy en el mercado para resolver esa necesidad, cómo puedo resolver yo una solución mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ese camino va a ser muy similar para cualquier tipo de problema que yo quiera resolver y por lo tanto para cualquier tipo de solución. O sea, dicho de otra manera, el nivel de esfuerzo y de horas y de falta de sueño y etcétera que implica arrancar un proyecto chiquito es muy parecido a lo que implica arrancar un proyecto grandote. Entonces, pues, ¿por qué no mejor nos enfocamos en un tema grandote, no? Y esto ligado a un filósofo mexicano extraordinario, lo habrán visto ustedes en entrevista, ¿no? Que hablaba con un señor Faitelson. ¿Por qué no podemos entonces, como latinoamericanos, empezar a pensar en emprendimiento de alto impacto? ¿Por qué no podemos empezar entonces a pensar en resolver esos grandes retos globales? Y entonces, en vez de estar poniendo una papelería igual que la que tengo al lado, o en vez de estar poniendo una miscelánea igual que la que tengo al lado, que de todos modos me va a implicar mucho esfuerzo, mucha fricción, cada 15 días me voy a estar tronando los dedos para pagar la nómina. ¿Por qué no mejor entonces pienso en alguna cosa que sea mucho más significativa, que tenga mucho mayor impacto, que genere mucho mayor valor y que por lo tanto me permita a mí también capturar mucho mayor valor? Básicamente hay 3 esferas que tienen que ver con este tema del emprendimiento de la nueva era, ¿no? La parte de negocios, que es pues la que llevábamos conociendo ya desde hace muchísimos años. A partir de hace menos tiempo, tal vez, el factor de ciencia o de conocimiento. Eh, y por último, que eso sí es relativamente novedoso, estamos hablando de menos de 10 años, cómo se inserta esta parte de propósito en el mundo de los negocios, a grado tal de que hoy por hoy, y mucho con estos estudios que últimamente han estado viendo seguramente ustedes, que hablan mucho de los famosos millennials, ¿no? Que se empezaron a difundir yo creo que hace como 5 o 7 años, el tema del propósito es cada vez más potente. Y cuando combinamos estos 3, fíjense cómo empiezan a hacer este tipo de combinaciones. La parte de un propósito de organización que tiene que ir ligado también al propósito personal de los miembros de la organización, si lo vinculamos con tema de negocios, pues a lo mejor nos vamos a cuestiones que tienen que ver con innovación social. Y entonces de ahí todo lo que tiene que ver con emprendimientos de impacto y ese tipo de cuestiones. Si lo ligamos directamente a ciencia, pues lo que acabamos haciendo ahí pues es básicamente sueños guajiros, ¿no? Wishful thinking, porque nos faltaría, por lo tanto, el componente de los números. Sin embargo, cuando vinculamos el tema de ciencia y negocios, pues en la mayoría de las ocasiones, si no metemos el ingrediente de propósito, no funciona. ¿Qué pasa cuando metemos el tema del propósito? Pues que nos podemos entonces ahora sí enfocar a retos verdaderamente relevantes, a temas que van a implicar, por lo tanto, que podamos ayudar pues, a 1 billón de personas. ¿Cuáles son esos retos a los que debemos de estarnos enfocando, ¿no? A aplicar el conocimiento y el tiempo y el esfuerzo y los recursos a resolver temas no necesariamente complejos, aunque muchos de ellos sí lo son, sino de volumen, poder ayudar a mucha gente al respecto. Pues hay cualquier cantidad de organizaciones que están proponiendo sus propias listas de cuáles son esos grandes retos que tenemos que resolver. Tenemos por un lado a Naciones Unidas, tenemos también a Singularity University, la Fundación Gates, en fin, hay una multiplicidad tremenda de cuáles son esos retos globales. Hay inclusive eventos en distintos países que se llevan a cabo periódicamente, ¿no? El Commonwealth prácticamente tiene uno al año en los distintos países, ¿no? Inglaterra, Australia, Canadá. Y el chiste, les diría yo, regresando un poco a lo que veíamos, pues es entender cuál es ese propósito que tengo yo,
que tiene mi equipo, que tiene mi organización, y eso vincularlo a dónde está realmente esa oportunidad de la que hablaba Peter. De hecho, inclusive, Y es Pedro, súper, perdón que te interrumpa, aún claro, inclusive más allá del emprendimiento, hoy hay organizaciones que están insertando mucho este tema del propósito. Tuve la oportunidad de conocer a la organización esta de capitalismo consciente, que lo que sí, está claro, tratando de hacer es empatizar o sensibilizar a los dueños de organizaciones que están muy enfocados al tema de la rentabilidad, del modelo de negocio tradicional, de la operación, para que tomen y sumen en sus esencias, en sus valores, este tema del propósito, ¿no? Entonces, no nada más es en la trinchera del emprendimiento y de estos nuevos proyectos de alto impacto, sino también tratar de sensibilizar a los que ya están, a estos grandes corporativos o estas grandes empresas, a que se sensibilicen exacto. del propósito, ¿no? Entonces, nada más como un comentario complementario al tema del propósito. Te lo agradezco y además cae muy bien porque temas importantes, ¿no? Y justamente esto que estamos viendo ahora del tema de disrupción, también de Clayton, del mismo que les decía yo de los Jobs to be done. La parte de disrupción antes se entendía como algún agente o alguna situación o alguna condición que modificaba las situaciones del mercado y por lo tanto afectaba los modelos de negocio. Pero lo que nos hemos estado dando cuenta últimamente es que la cosa va pues mucho más allá que eso. Porque si se dan cuenta, hoy por hoy el mundo de la tecnología pues está evolucionando a una velocidad increíble. Platicábamos ayer de este tema de las tecnologías disruptivas que han transformado la forma en la que funciona la humanidad y pues los ejemplos que teníamos hace no mucho tiempo eran pues de repente una tecnología que se llamó imprenta, que modificó por completo la forma en la que compartimos conocimiento en el mundo, ¿no? Y después la línea de producción que también pues generó lo que conocimos como la revolución industrial y hoy por hoy tenemos una multiplicidad de tecnologías igual de disruptivas, pero todas al mismo tiempo. Cuando se genera la línea de producción, pues era una tecnología que estaba impactando al mundo. Ahora tenemos cualquier cantidad, esto es una lista de ejemplo de la gente de Gartner, ¿no? Esta organización que se dedica a temas tecnológicos, pero así como Gartner sacó su lista de 34, pues hay otras organizaciones que tienen otras listas con otras tecnologías y todo está pasando al mismo tiempo. Y va de la mano también con el tema que tiene que ver con la parte de las personas y el tema de las competencias y habilidades. Y aquí lo mismo, hay una multiplicidad, pero lo mismo opina la gente de Singularity que la gente de World Economic Forum y demás. Pero lo que sí es clarísimo es que hoy por hoy la gente que tiene las habilidades y competencias con las que nos prepararon a principios de este siglo o a finales del siglo pasado, pues no estamos listos para enfrentar las condiciones del mercado actual con este tipo de retos, con todas estas tecnologías que están funcionando simultáneamente para resolver el tema de estos retos tan complejos, entendiendo cómo hay que vincularlo con el tema propósito, y regreso a mi filósofo mexicano y pues soñando que vamos a cambiar al mundo, ¿no? Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que ver cómo están los datos, porque el tema metodológico y de herramienta mental y el tema de los datos, les diría yo, para este tipo de temas es fundamental. Hoy por hoy hay una cantidad tremenda de conocimiento de cómo generar métricas o indicadores en tiempo real, de ver cómo son los sistemas para tomar decisiones, ya ni siquiera para irnos a tejos como ciencia de datos, pero sí necesitamos empezar a tomar decisiones a partir de la información que vamos recolectando. ¿Y eso por qué es importante? No sé si conocían ustedes estos datos, pero 99.7% de las ideas a nivel mundial fracasan. ¿Y por qué fracasan? Pues porque no hay un método detrás que empuje. Entonces, si nosotros metemos simplemente las ganas de hacer el proyecto o las ideas y no empezamos a hacer experimentaciones y a meterle método y a usar herramientas, pues es poco probable que funcione. Inclusive el tema de las inversiones, dándoles un panorama como muy general a 10,000 pies de cómo funcionan los fondos de capital de riesgo. Un fondo promedio de capital de riesgo, sin importar el tamaño que tenga o el sector en el que invierta, lo que hacen es juntar una bolsa de dinero y luego para temas de riesgo, diversificar esa bolsa de dinero
aproximadamente en 10 proyectos. De cada un fondo de capital, básicamente para poder llegar a eso, hace un análisis de aproximadamente 100 proyectos. Dicho de otra manera, para armar un portafolio de inversión, un fondo de capital, un venture capital, analiza 1000 proyectos y acaba invirtiendo solamente en 10. Y aún así, 75% de las organizaciones en las que invierten truenan. Es decir, de 1000 que analizan, 2 funcionan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues basarnos en herramientas que nos ayuden, por lo tanto, a tener un seguimiento súper puntual para evitar este tipo de fracasos, ¿no? El error número 1 de los proyectos nuevos, startups, desarrollo de nuevos productos y etcétera, 36%, se construye algo que nadie quiere. ¿Qué acaba pasando aquí? Que normalmente nos metemos a entender datos de papers que salieron publicados, que sacamos de internet, etcétera, etcétera. Pero si se fijan en los procesos tradicionales, hoy por hoy, sobre todo en temas como muy típicos de marketing, lo último que se nos ocurre es irnos a sentar enfrente de nuestro cliente, quien realmente es nuestro cliente, y preguntarle si realmente tiene el problema que nosotros creemos que tiene y si la solución que estamos proponiendo realmente es una solución que le podría funcionar. La parte de la falta de foco normalmente tiene que ver con eso mismo, porque como no estamos viendo los datos y nos empieza a entrar la presión de tiempo y la desesperación porque lo que estamos proponiendo como proyecto no funciona, pues eso te genera una falta de foco tremenda, ¿no? Y por lo tanto, pues la cuestión de la ejecución y la cuestión de la venta no va a funcionar. Y el número 2 también va totalmente ligado a esto, porque como yo estoy totalmente fuera de foco, porque no acabo de entender al mercado, pues lo que voy a estar haciendo es contratando gente que no cumple con las necesidades que yo necesito para poder llevar a mi proyecto a buen puerto. Y eso me suma aproximadamente 80% de riesgo de fracaso, para que más o menos vayamos viendo de qué tamaño. Pero y entonces, pues, ¿cómo le hago, no? Porque esa es la pregunta de los 64,000. Pues ahí básicamente les diría yo 2 técnicas importantes para empezar a resolver este tema de los retos globales. Antes había esta concepción de que los innovadores eran conceptuales y entonces era un tema totalmente binario. Había gente creativa e innovadora y gente que no era creativa y no era innovadora. Y los innovadores eran estos señores, ¿no? Como Picasso, que le daban un lienzo en blanco y en 3 minutos se aventaba una cosa que acababa en un museo. Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que también hay otra forma de hacer innovación y es el tema de innovación experimental. Como en el caso de este señor Paul Cézanne, que pues, a diferencia de Picasso, que se avienta los cuadros una vez, pues Cézanne, para poder llegar a esta última pieza que ven ustedes en el museo, pues, se aventó más de 300 ejercicios. Y esto no solamente aplica a cuestiones de arte, ¿no? El fundador de General Electric, pues desde un principio entendía perfecto el tema de la experimentación y el señor que está mandando ahorita agentes a la estación espacial también lo entiende de la misma manera. Y es este rollo del fail fast, fail often y fail forward y etcétera que se maneja mucho en Estados Unidos, en donde pues, estamos hablando de meternos a proyectos complejos, a problemas grandotes, en donde si verdaderamente estamos haciendo innovación, lo más probable es que haya poca gente entendiendo cómo entrarle al tema. Y eso además es emocionante porque nos permite que una persona que tiene conocimiento, por ejemplo, de e-commerce, acabe literalmente haciendo cohetes y haciendo coches eléctricos, cuando antes no tenía ningún tipo de conocimiento en esa industria, pero el tema es que pues nadie más lo tenía porque no había industria en el espacio, ¿no? Entonces, esta metodología de innovación fundamental, entendido, insisto, en el tema de la experimentación que sirve pues, para temas que tienen que ver con ideas, productos, servicios, procesos y, por supuesto, decíamos, arte. Pero entonces, ¿eso qué implicaría? Pues innovación experimental y emprendimiento basado en evidencia, ¿no? Regreso al tema de los datos. Y ahí es donde normalmente las organizaciones fallan. Hay, sin importar el tamaño, el giro, el país o el sector en el que se encuentran, por naturaleza, las empresas están hechas para no manejar
temas de riesgo, están hechos para ejecución. Y eso en automático lleva a que el fracaso y la experimentación se eliminen del vocabulario institucional. Y eso, por consecuencia, pues te lleva a que la innovación en las organizaciones básicamente se mueve en un ámbito meramente incremental, que quiere decir, tienes un producto que ya viste que te funciona, cámbiale 2 cositas, métele marketing a todo lo que da y vuelve a sacarlo. Y estarán ustedes de acuerdo conmigo que en las condiciones actuales de mercado, pues el valor de las marcas se está tambaleando porque el cliente está preguntando dónde están las propuestas de valor y las propiedades de los productos y los servicios, ¿no? La pregunta de fondo, pues viene con cómo podemos a través de la tecnología resolver problemas, ¿no? Sí, problemas de alto impacto, ¿no? Que no se queden solamente en el tema de comercializar el producto que terminará en su momento, pues nada más arrastrando un nuevo modelo de negocio. Es correcto. Yo creo que ahí hay una frase súper trillada, que a mí la verdad es que ya me tiene medio cansado, pero de todos modos sigue funcionando muy bien. Es esta de que la gente necesita al final del día el agujero en la pared de media pulgada, no necesita el taladro, ¿no? Y yo creo que es muy cierto, y lo que luego nos pasa, insisto, es que en situaciones del mercado actual, por ejemplo, pues no estamos buscando resolver el mundo, lo que estamos buscando son flujos de caja y estabilizar mi modelo de negocio, porque si no, pues esto va a ser un desastre. Y el problema de hacer eso justamente es que entonces lo que vas a estar haciendo, pues es estar como el hámster en la rueda, ¿no? Corriendo, tratando de resolver un problema sobre otro y tratando de apagar un fuego sobre otro, pero realmente pues no vas a poder avanzar. Y digo, lamentablemente, una de las cosas que se han venido percibiendo en estos años, al menos aquí en México, es que la máquina de emprendimiento nacional tiene que ver más con generar nuevos contribuyentes de impuestos que con realmente ser trascendentes, ¿no? Exactamente. Y va de la mano también con esto de tecnología, porque luego, insisto, como que nos da mucho miedo pensar en tecnología, porque como yo soy contador o soy administrador o soy abogado, pues yo a esos temas no me quiero meter, pero el tema es que hoy por hoy, pues la tecnología está al alcance de todos, es mucho más barato de lo que era antes, hay mucha más gente que entiende cómo funciona la tecnología. Y esas tecnologías que antes tal vez eran muy sofisticadas, que era difícil que integrara yo a mis modelos de negocio, pues ya están al alcance de cualquiera. Y eso es lo que ha provocado que haya tanta disrupción en los mercados importantes y que de repente un grupo de estudiantes universitarios desarrollen un producto que acaba convirtiéndose en líder de mercado y acaban destronando a industrias enteras con estos grandes corporativos de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque pudieron acceder a esa tecnología muy barato y supieron cómo implementarla. Cómo construir un modelo comercial y pues tienen todo como para poderlo poner en el mindset de los consumidores, ¿no? Es correcto. Y va de la mano con esto que para mí es fundamental. Estas 2 premisas que vienen en esta lámina, les diría yo, son de lo más importante de la plática del día de hoy. Si partimos de la base de la pregunta fundamental de cuál es ese problema que yo estoy resolviendo, tenemos que entender que no todo el emprendimiento de alto impacto es tecnológico, pero que todo el emprendimiento tecnológico siempre es de alto impacto. Y es un tema que además también tiene que ver con cuestiones de riesgo. La cosa es tan simple como esta. Si yo lo que logro hacer es entender cómo convierto la tecnología en un producto que puedo llevar al mercado y que es relevante, no lo convierto en relevante, porque aquí hay una diferencia crítica, ¿no? O sea, no es un tema de meterle marketing a lo loco y estos lenguajes que había hace algunos años de necesidades creadas. Y aquí es un tema de crear soluciones que son relevantes porque el problema es relevante y la solución funciona. No es un tema de estar vendiendo y comprando tiempo aire, ¿no? Si yo logro hacer eso, entonces ahí es donde realmente pues empiezo a ayudar a la gente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque la innovación y el emprendimiento es lo que te va a hacer una palanca de gestión de cambio. Es tan simple como eso. Si yo lo que logro es tomar un producto que está desarrollado con conocimiento, que se desarrolló a partir de datos duros, porque yo estuve haciendo la experimentación
y estuve hablando con los clientes y estuve entendiendo sus necesidades y estuve aterrizando sus problemas y entendí cómo funciona la competencia y entendí cómo empaquetar una solución que le genera mayor valor a mi cliente. Si yo logro hacer ese camino y le meto tecnología, pues entonces el impacto va a ser tremendo. Sí. ¿No? Y eso es lo que tenemos que tratar de alcanzar. Entonces, otra vez, me regreso a la parte inicial de lo que decíamos de Peter, ¿no? Es un tema de 1 billion people. Queremos abarcar un problema grande, enfoquémonos a los grandes problemas de la humanidad. Nos va a costar lo mismo que hacer otra cosa que no sea de tanto impacto. Y otra cosa importante es que es la base de desarrollo de la quíntuple hélice. Hoy por hoy, algo también que está pasando que no habíamos visto anteriormente. Esto lo empezamos a empujar aproximadamente hace como unos 7, 8 años apenas. Es el tema de empezar a vincular distintos sectores. Se hablaba, por ejemplo, mucho de la triple hélice hace algunos años, ¿no? Juntar al gobierno con la academia, con el empresariado, pero lo que nos hemos dado cuenta es que a esa fórmula de 3 patas le faltan 2 más que son críticas. Faltan las organizaciones de la sociedad civil, que son los que están trabajando en la banqueta con la gente y entendiendo las necesidades, pero también faltan los emprendedores, que son los que echan a andar los nuevos modelos de negocio. Y otra vez, no estamos hablando ni de llaneros solitarios, chavitos universitarios que quieren cambiar al mundo porque Ni están superhéroes. soñando. Exacto, estamos hablando inclusive de gente, yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente adentro de organizaciones muy grandotas y que son mucho más emprendedores que otros que están solos con sus startups. El tema del emprendimiento es mentalidad y es estilo de vida, no es un tema del tamaño de la organización, Sí, pues ¿no? sí. Y creo que también en ese sentido del alto impacto no se trata de lanzar esta frase del moonshot, ¿no? O sea, no es nada más aventar el tiro a la luna, ¿no? Es hacerlo de manera consciente y Exactamente. de manera muy, pues de alguna manera orientada. Y si ya hay este marco de referencia de los retos mundiales de la organización, pues digo, ahí está el parámetro de referencia. Exactamente. Y hay que entenderlo además como baja regional, porque insisto, las oportunidades ahí son enormes. Y si lo que le metes es método y conocimiento, ¿no? Les voy a enseñar números, porque es muy interesante cómo baja esto. Hay programas que tienen que ver específicamente con lo que llaman en inglés de-risking, ¿no? Bajar el riesgo de los proyectos. Es una organización que trabaja con los fondos de capital de riesgo pues, más grandes del mundo, ¿no? Los que están en la calle esta famosísima de Sand Hill en San Francisco, en California. Strikeout quiere decir que esto es importante. En el caso de los americanos, ellos entienden que una startup tiene como parámetro de tiempo para funcionar o no 2 años. Si tú en 2 años no despegaste a tu startup, si no estás levantando capital, creciendo a doble dígito mensual, etcétera, etcétera, en 2 años, entonces ya la tienes que matar. A diferencia de otros lugares en donde pensamos que startup quiere decir, pues sigo investigando, ¿no? Y llevo 10 años y sigo siendo startupero. Entonces, strikeout quiere decir en 2 años no logré escalar considerablemente. Base Hits es básicamente una organización que tiene un crecimiento de doble dígito anual, pero no es ninguna cosa exponencial sofisticada. Y home run quiere decir los famosos unicornios, empresas que valen 1,000 millones, ¿no? Fíjense cómo se comporta la curva. Así es más o menos como se ven los números. El número de home runs es muy pequeñito. La parte de base hits es más o menos como entre el doble y el triple de los home runs y todos los demás son strikeouts, o sea, truenan en menos de 2 años. ¿Cómo funciona este tema? Insisto, de la parte decíamos que tiene que ver con lo de innovación experimental y la metodología esta de la OMPI de emprendimiento basado en evidencia. Perdón por el helicóptero, esa no la vi. No, además, ya estamos viendo que sí estamos en vivo, ¿eh? Así es que... Por un lado se cambia la curva, fíjense el impacto, estamos hablando de aproximadamente 40% de menos fracaso en las startups y un crecimiento de prácticamente una tercera parte en base hits y en home runs. Entonces hay una reducción de riesgo considerable
pero también hay un incremento importante en hits y home runs. Oigan, ¿y eso para qué sirve? Pues porque otra vez hay que crear startups de alto impacto basadas en tecnología que resuelven los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Y el tema, insisto, con menos riesgo, porque regreso a lo que platicábamos en un principio. Si tú realmente lo que quieres es, y en estas nuevas condiciones de mercado, crear algo que te va a generar flujo de caja, te va a dar estabilidad como organización, pero que además te va a empezar a permitir tener un crecimiento relevante en tu negocio, te va a permitir disrumpir un mercado, pues tienes que pensar en temas que verdaderamente implican resolver retos globales, ayudar a mucha gente, tener un impacto significativo. No es un tema de estar generando productos para ver cómo podemos generar un flujo de caja inmediato. Es un tema en donde si nos basamos en cuestiones de propósito, eso finalmente nos va a permitir llegar mucho más lejos porque va a haber un ADN organizacional que nos va a llevar mucho más lejos. Porque yo voy a poder entonces identificar un norte en mi organización que en automático va a generar empatía entre la gente que colabora adentro de mi organización, pero también con toda la gente que está alrededor de mi negocio, mis proveedores, mis canales, mis clientes, y me va a permitir además pues convertirme en una organización significativa, que para mí les diría yo, pues eso es lo más importante, convertirme en una institución que no solamente trascienda, sino que a lo largo del tiempo pueda yo voltear para atrás y ver que gracias a lo que estuve haciendo yo como organización, pude hacer la diferencia, ¿no? Y con esto termino. De veras, muchísimas gracias por la oportunidad, Rogelio, y No, ojalá Pedro, pues que haya servido, aunque sea un poquito para no, inspirar a la gente. definitivamente, digo, y además, más que la inspiración, déjame te digo, este es el ciclo infinito entre la parte del negocio que ya está maduro, que ya viene con este modelo de negocio que tampoco es malo, porque pues para bien o para mal vivimos en esta economía del consumo que hemos construido históricamente para satisfacer o crear o sentirnos satisfechos, aunque sea manipuladamente, si fuera el caso decirlo, pero ese es el ciclo, ¿no? Aquí es donde podemos construir una empresa diferente, porque al tener motivo, al tener propósito, al tener este ecosistema interno a la organización y externo, yo creo que todas las cosas se pueden, que hoy viven, evitar o se pueden minimizar en el futuro, ¿no? Y además pueden ser trascendentes, no van a Exacto. depender del dueño, ¿no? Como por ahí hablaba Armando de que Es el dueño se correcto. vuelve el hombre orquesta, se vuelve el que tiene que estimular o chicotear o influenciar a todo el equipo, porque si no está el dueño, pues entonces la empresa no existe, ¿no? Entonces estos conceptos Exacto. vienen a realmente apalancar el origen de una nueva generación de emprendedores, definitivamente, que serán los futuros empresarios, pero con ese espíritu emprendedor que también decía Medeo, ¿no? La diferencia entre el empresario y el emprendedor es que el emprendedor siempre está creando ideas y construyendo cosas, el empresario pues es mantener su modelo de negocio y generar la rentabilidad que establece, que tampoco es malo, insisto, pero de alguna manera creo que estamos yendo a ese momento de mezclar el propósito con la riqueza o con el beneficio, que no están peleados, creo yo, pero que se necesita empezar a vincular. Y mira, mi estimado Pedro, tenemos unas preguntas antes de los 5 minutos que Sí, nos quedan. Por ahí nos preguntaba buenísimo. Jorge González, igual y a lo mejor tú estás leyendo las preguntas. Dice, oye, ¿el porqué o el propósito es el porqué de Simon Sinek? No sé tú qué opinión tengas ahí, Pedro, si conoces el Golden Circle, el modelo de Simon, ¿qué podrías Sí, decirle? pues mira, lo que pasa es que hay como varios acercamientos que tienen que ver con las cuestiones fundacionales de los proyectos y de las ideas. Yo creo que uno de los acercamientos, el de él en particular, es muy bueno, aunque también, por ejemplo, hay otros dos que se conocen como propósito masivo de transformación masiva, el Massive Transformative Purpose, que primero lo acuña un cuate que se llama Salim Ismail, para temas que tienen que ver con organizaciones, y hace poco lo traduce un español que se llama Ángel María a cuestiones personales, ¿no? Acaba de sacar un libro hace cuestión como de 2, 3 semanas. Él mismo, por ejemplo, coescritor de Bold Abundance con este Peter,
un cuate que se llama Steven Kotler, también te habla de temas de propósito. Hay varias formas de llegar a eso, ¿no? Y Steve además lo conecta directamente con el tema de flow, este tema de que puedas enfocarte y clavarte en tu proyecto y etcétera. Yo te diría, cualquiera de esas metodologías funciona. Hay gente que habla inclusive de que te salgas del tema de los libros y no te claves en metodologías y desarrolles tu desde propio rollos, aprendizaje, ¿no? exacto, desde muy onda medio yogi, Bien zen, ¿no? ¿no? Métete a mindfulness, Sí. hasta otros cuates con perfil militar, los de SEALs, por ejemplo, que dicen que tienes que hacer, le llaman ellos box breathing, ¿no? Pero el mensaje de fondo te diría yo, propósito quiere decir, y no es un tema de sueños guajiros de por qué estoy yo en este planeta y a qué me llamaron, ¿no? Es filosófico. Es un tema de realmente yo dónde puedo encontrar mi lugar en el mundo, para qué soy bueno, qué me interesa hacer, qué me genera curiosidad, y qué me genera pasión y qué me permite, por lo tanto, entonces estar haciendo eso todos los días y que literalmente se me olvide que son las 8 de la noche y no he comido, ¿no? Ese es el tema del propósito. Entonces, tienes que cruzar varias cosas. A mí la forma que más me ha gustado para entrenar gente en temas de propósito son las metodologías de Kotler, que yo creo que él es un tipo como muy pragmático en ese sentido. Y sobre todo, insisto, porque como que lo liga directamente al tema de tu quehacer cotidiano, porque luego los otros se quedan mucho como en el etéreo, ¿no? Pensando en cuestiones más filosóficas, y hay que aterrizarlo. Sí. Mira, pues de hecho ayer comentaba Amedeo en una charla. Amedeo es un filósofo que nos dio ayer la parte de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Hablaba de eso, ¿no? De que más allá del propósito de Simon Sinek, viene de un propósito tuyo personal, de encontrar tu propósito, que es este lugar en el mundo, y de que reconocer tus capacidades, habilidades o tus intereses, etcétera, y llevarlo y hacerlo trascendente, ¿no? Por ahí hablaba César Morales, nos comentaba cuáles eran las 5 hélices, que era el tema de gobierno, sociedad, emprendedores, La empresarios. triple, que es la de toda la vida, que la van a oír mucho en discurso de políticos, además, es el tema de la academia, que quiere decir universidades y centros de investigación, gobiernos de todos los niveles y sector empresarial o productivo, ¿no? La parte que falta a esa triple hélice son el tema de las organizaciones de la sociedad civil, ONGs o como le quieran llamar, o sea, sociedad civil organizada, que ese es importante porque tiene otra sensibilidad de las necesidades que hay, a diferencia de lo que normalmente levanta de información el gobierno, y es muy diferente además también a la información que se levanta tradicionalmente por estos aparatos de inteligencia comercial de las empresas, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Y finalmente, la otra pata que también es fundamental, que es relativamente nueva y poca gente la integra, es el tema de los emprendedores, en donde insisto, y un poco regresando a lo que decía Rogelio hace rato, yo sí creo que esa diferenciación que teníamos hasta hace 3 meses del emprendedor y el empresario ya se desdibujó. Ahorita es tan simple como que o eres emprendedor o tus días están contados, porque el mercado está cambiando y porque al final del día, hoy, estás compitiendo contra todo mundo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si están ustedes metidos en la industria de servicios, pues yo a lo mejor antes no podía atender a los argentinos porque me tenía que trepar un avión e irme a Buenos Aires, pero pues ahorita también los argentinos están encerrados en su casa, entonces todos estamos a la distancia de una videoconferencia. Entonces, el que no se reinvente y no genere esas capacidades de emprendimiento, por más que tenga una empresa con un modelo de negocio más o menos maduro, está en riesgo, ¿no? Sí. Y mira, tengo una última pregunta. Por ahí comentabas Luis Rodolfo Martínez, que si no me equivoco, pues es parte del equipo de la incubadora de la UP. Nos dice, please, 3 consejos para emprendedor universitario. ¿Qué sugerirías? Qué gusto ver que anda por aquí Rodolfo, yo lo aprecio muchísimo, es un gran tipo. Yo, la primera que va ligada a lo que hablábamos del tema de lo del propósito, yo creo que una de las cosas que están pasando últimamente es que nos estamos basando en un entendimiento poco profundo de lo que es el propósito. Y entonces las conclusiones un poco
a nivel vocacional ahora con los chavos. Yo tengo la fortuna de trabajar con algunas universidades y me llega mucha gente que quiere perseguir su sueño. Y eso pues no sirve para nada porque el mundo real no es de sueños, ¿no? Y la diferencia tremenda entre lo del propósito y el sueño es que en el propósito tienes que vincular directamente el tema de capacidades y competencias, porque si no te vas a quedar aquí en sueño guajiro y te vas a dar con la pared, pero en seco, ¿no? Entonces, para mí esa es la primera. Sí, por supuesto, haz algo que te guste. Tienes que empatar, insisto, la parte de curiosidad y pasión y etcétera. Entender lo del MTP, yo creo que lo del MTP es un fundamento muy pragmático de cómo poder llegar al tema del propósito, pero tiene que estar ligado a habilidades y competencias. Si no lo ligas a habilidades y competencias, pues van a ser sueños guajiros, ¿no? Sí. El segundo consejo es que le tienes que entrar y te tienes que arremangar. Lamentablemente, como que estamos viviendo en la generación de los que vimos la película de Facebook y todos nos imaginamos que en 2 minutos en tu dormitorio te avientas un Facebook y ya acabaste, y pues la realidad de las cosas es que así no es el mundo real. O sea, si no le metes mucho tiempo a trabajar tus proyectos, ¿no? Hay por ahí autores que hablan de que para poder ser exitoso tienes que ser experto y para ser experto le tienes que meter 10,000 horas. Pues ahí está un parámetro. Yo no sé si sea cierto o no, pero finalmente 10,000 horas pues no son 3 meses en tu dormitorio y si no te gusta pues ya lo botas, ¿no? Y la otra que también es importante para emprender, y yo creo que no solo universitario, para todo el mundo, es el tema de la colaboración. En México nos cuesta muchísimo trabajo colaborar. Sí. Y es lamentabilísimo porque hay gente muy talentosa. Yo he conocido mexicanos mucho más talentosos que emprendedores y empresarios de otros países. La diferencia es que aquí vivimos en la desconfianza total y eso es lo que provoca que no haya ecosistemas y no haya sinergias. Entonces, si no te quitas esa desconfianza y no empiezas a colaborar con otros, esto no va a funcionar nunca. Así es, ¿no? Parece cultural. Y mira, tenemos una última pregunta de Cristian Hernández, que parece que por ahí tiene una pregunta interesante referente a emprendurismo en centros públicos de investigación. De hecho, le acabo de abrir el micrófono por si quiere hacer la pregunta él directamente. Y bueno, yo quisiera, me voy a tener que mover a la otra sala, Pedro, mil disculpas. Te dejo con esta última pregunta. Sí. Y los invito a la siguiente sesión para los que están acompañándonos, que todavía también son emprendedores o empresarios, a la sesión con Anel por el tema de outsourcing. Pero sí quería que Cristian expusiera su pregunta de viva voz y les agradezco mucho el espacio. Lamento tener que retirarme, pero sé que dominas el escenario, Pedro. Así es que gracias. Veo más tarde y estamos en contacto. Ojalá cuídate, nos vemos al rato. A las 5. Sí. Cuídate. Gracias. Abrazo, bye. Bye. Hola, Pedro. Gusto saludarte por aquí, Cristian. ¿Cómo estás? Igualmente, qué gusto verte otra sí, vez. Andamos por acá. A los que no saben, Cristian es un gran emprendedor desde el sector público en el Instituto Mexicano del Petróleo. Bueno, en ese camino andamos. De hecho, por eso, en ese sentido va la pregunta, ¿cómo incentivar a los investigadores que tienen años haciendo sus actividades científicas y que les cuesta trabajo salir de sus laboratorios y ver, digamos, modelos de negocio y ese tipo de cosas para seguir avanzando en esta parte del emprendedurismo tecnológico aquí en México, ¿no? Claro. Yo creo que es un tema básicamente de la zanahoria y el palo, ¿no? El tema de la zanahoria yo creo que son indicadores y métricas, que es un problema además que adolecemos a nivel mundial con los investigadores. Si mi incentivo como investigador es proponer un proyecto para poder bajar recursos de mi institución o de algún fondo público, para que eso me permita llevar a cabo la investigación y entonces genero el paper y me van a medir en SNI y etcétera, a partir de cuántas veces publiqué y de cuántas veces me citaron, pues ¿qué voy a hacer? Pues eso, ¿no? Porque al final del año yo lo que necesito es que mi jefe esté contento para que me dé mi bono y yo pueda pagar mi hipoteca. Es un tema tan simple como eso, ¿no? Dicen los administradores que lo que no se mide no se cumple. Entonces, en el tema de la zanahoria, pues hay que cambiar la zanahoria. Si yo lo que genero es un esquema, por ejemplo, y un ejemplo además importante, creo, a nivel Latinoamérica, es un esquema que arma una chava que se llama Fátima dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde genera un esquema en los últimos años
se empezó a implementar hace como 2, en donde todas las investigaciones que salgan de la gente van a empezar a recibir retorno de capital, ¿no? O sea, yo como investigador, si llega al mercado, eso me va a implicar a mí un ingreso, ¿no? Entonces, ahí hay un incentivo súper interesante, porque ya no se queda en el paper, ahora me van a dar a mí una lana para mi laboratorio y para mí en lo personal, ¿no? Y por otro lado, también está la parte de push, la parte del palo que decimos, en donde yo creo que las instituciones tienen que empujar muy fuerte, y ahí es donde creo que la labor que hacen ustedes es importante, en donde pues hay que empezar con esos proyectos que se han hecho y programas de empezar con cultura, hacer los ejercicios, utilizar las plataformas